Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, historias y relatos. Hoy toca recuerdo celular, este sería el número 48. Se va a llamar La Siega, con S, La Siega. En relación a cuando en las cosechas llegan los campesinos con la famosa hoz para cortar el trigo, cortar el pasto, para cegar, creo que se llama, cegar la vegetación para la cosecha y luego preparar el terreno para el siguiente cultivo, para la siguiente siembra. Entonces, vamos a hablar de eso aquí en este video, el cual espero les guste a ustedes. Estamos en compañía de dos personajes, uno muy conocido, que hacía ratos no se veía, no sé, les pongo la tarea a los antiguos para ver dónde pueden ver ese personaje que está muy bien ubicado, saludando por ahí. No uno azulito chiquitín que hay por ahí, que por cierto también hace rato no había aparecido nuestro queridísimo Pingu, sino que estamos acá con nuestro, ya saben cuál, por ahí está, para los nuevos. Fue un personaje de una serie de Disney y la historia de ese personaje me tocó, fue muy particular porque me lo encontré donde nadie se lo imaginaba. Estaba por ahí tirado, quién sabe quién lo tiró por ahí, pero él decía: tú eres el que me va a llevar al infinito y más allá, y por eso es que está por aquí. Y tenemos a otro personaje acá y voy a hacer una pequeña pausa. Ahora sí, la pequeña pausa que hice fue porque llegó mi amada, entonces había que ir a abrir la puerta, recibirla, darle besitos y cosas bien lindas. Y me trajo un regalo de parte de mi querido compadre, que ojalá esté viendo este video. No has visto mis videos, compadre. Entonces mira qué belleza, es un separador de libros. Qué belleza esto, mira, es como una especie de bastón que utilizaban los elfos. Claro que alguno dirá, eso parece un palito de hockey. Poca imaginación, muy poca imaginación. Pero muy hermoso el regalo. Por ahí también vino algo que le encanta mucho a mi señora, que es la Primavera de Botticelli. Y bueno, bellísimo. Y aparte de ese personaje que tenemos por ahí, para los nuevos hay que ponerlos a consultar y a mirar cuál de todos ellos es. A mi señora le encantan muchísimo los dragones. Y este lo armó ayer. Ahí está ella disque montada en el dragón, llevándolo por todos lados. Nada que ver con el de Juego de Tronos. Entonces mírelo, acá está, una belleza. Y ahí está ya montadita en el dragón. Y tiene hasta colita y todo. Es que es una berraquera. Mire esto, vea. Y se le mueve y se mueve y toda vaina, y las patas y toda cuestión, o sea, es una berraquera, hasta las alitas se le mueven. Pero como no lo quiero desarmar de pronto como la otra vez, entonces más bien yo lo voy a dejar por aquí caminando en el suelo. Y nuestro querido cuenco que suene para limpiar nuestros espacios con mucha alegría y mucho amor. Empezamos este video que precisamente... ¡ay, qué belleza! Es una belleza este cuenco, que fue un regalo hermosísimo de mi querida Trini cuando estuve la primera vez en España, y que ver algo hecho, literalmente fue hecho a mano. Este cuenco muy hermoso fue trabajado a mano en esa comunidad que vive en el exilio en India, es tibetano, y fue repujado a partir de una lámina de bronce y a punta de martillo. Uno puede ver las huellas de los martillazos que le dieron, pero lo más espectacular fue la afinación a oído. Es un arte, sinceramente. Será artesano, pero es un arte. Entonces tengo dos regalitos muy especiales por acá. Claro que el mejor regalo que yo puedo tener es el amor de alguien que te está acompañando y te inspira en muchas cosas. Y por eso es que ella
tiene ese lugarcito muy especial. Y doy gracias a la fuente por eso. Ahora sí, ¿por qué vamos a hablar de la siega? Con S, de segar, de cortar, de preparar el terreno para la próxima siembra, para cortar el pasto, la maleza o el trigo cuando se va a hacer la cosecha. Porque precisamente es lo que va a pasar, es lo que va a suceder, es lo que mi querido Juan Carlos dice de la cosecha. Yo he sido una persona muy terca y a veces llego a ser muy rígido a la hora de entender ciertas cosas o de aceptar ciertas cosas, y como soy muy radical, muy literal con las palabras, me encierro mucho por las palabras. A mí no me gustaba mucho el concepto siega hasta que por fin, el concepto cosecha, hasta que por fin pude entender la analogía y la comparativa para poder comprender ese significado mucho más trascendental y sobre todo espiritual, lo que tiene que ver con la cosecha. Lo mismo pasó con algo que me demoré casi un año desde el momento que nos lo estaba explicando y enseñando nuestro querido Juan, que es que cuando ocurren situaciones en nuestra vida cotidiana, la mejor manera de expandir nuestra conciencia y filtrar las cosas es hacer un ejercicio de filtro a través de 3 filtros. Algo muy parecido a lo que Aristóteles y Sócrates, sobre todo Sócrates, hablaba de cuando decía, bueno, cuando alguien viene a hablarte de alguien, eso va a beneficiar o perjudicarlo a él. En realidad es importante, y eso en qué te beneficia a vos. Por dar un ejemplo, pues que eso es lo que decía Sócrates cuando alguien le decía, le vengo a comentar algo de fulano. Lo mismo podríamos decir con esto. Son 3 filtros muy interesantes que te permiten abordar situaciones cotidianas de una manera que te pueda ayudar a expandirte y a trascender y a cerrar ciclos. El primero, lo que está sucediendo o lo que estás haciendo o lo que estás viviendo en este momento es una memoria dolorosa. Por eso el ejercicio en este canal de cerrar ciclos y cerrar memorias de esas vidas anteriores para que podamos seguir avanzando y sobre todo ir trascendiendo. Entonces tiene que ver con una memoria dolorosa. Ejemplo, si fuiste abusada o abusado de niño o de niña, en tu vida adulta se va a reflejar con ciertas actitudes, comentarios, acciones. Entonces, si está influenciado esas acciones, comentarios, actitudes, por eso que viviste en la infancia, entonces esa memoria dolorosa está influyendo en tu comportamiento, en tus actos, en tus decisiones, y sobre todo estás siendo esclavo de algo que ya pasó. Entonces, cuando vos logras identificar esa memoria dolorosa, la puedes cerrar. El perdón, la compasión y sin juicio, y la gratitud. Y usted, ¿cómo agradecer? Sí, porque gracias a lo que has vivido, eso llevó a que fueras la persona que eres ahora, más fuerte. Que sí, que tuviste traumas, claro, pero cuando sanas esos traumas, esa experiencia, ese aprendizaje, te hace más templado, más fuerte. Recuerde que hablamos del temple de alma. De ahí pasamos a lo que llamaríamos ideas limitantes. Las ideas limitantes es cuando vos planteas algo, pensás algo, decidís sobre algo o estás tratando de llevar algo y siempre aparece el pero. Y el pero es quizás el sello de presentación de una idea limitante. Es que hacer este trabajo no, de pronto no me sale bien. Es que no me serviría, pero es que no. Siempre buscas una excusa o en vez de negocio sí sería chévere, pero de pronto nos puede ir mal. Normalmente esas ideas limitantes te están amarrando a situaciones que todavía no han pasado y se dejan permear por el miedo a lo desconocido o la incertidumbre de lo que pueda suceder, y eso te limita
a no tomar la decisión correcta, a no arriesgarte, a no vivir el tiempo presente, la hora continuo, y te limita precisamente a tomar acción o partido o tomar decisiones que sean benéficas, y terminas otra vez esclavo y sujeto a cosas que no te dejan avanzar, no te dejan expandirte. Y están los conceptos erróneos. Los conceptos erróneos normalmente parten, y afortunadamente lo vine a entender más todavía con una situación que pasó el día de ayer, en donde uno no cae en cuenta porque a veces se camuflan mucho. Hay ciertos estereotipos que uno trae adquiridos o manejados a partir de ciertas vivencias pasadas, y uno se crea una imagen que a veces desde el inconsciente influye más que desde lo consciente, y se tiende a generalizar, se tiende a suponer, se tiende a creer que todo es así. Es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de los migrantes. Ya están diciendo que no, todos los migrantes son malos. Momentico, por lo que hagan unas cuantas personas cometiendo delitos o crímenes, o que van con antecedentes criminales a hacer daños en otro país, no quiere decir que todos los migrantes sean así, o que el país de origen todos sean criminales. Pero dentro de las narrativas que se están manejando ahora de odio y de xenofobia, prácticamente es un estereotipo que tiende a etiquetar, encasillar y generalizar a un colectivo por lo que hace unos pocos. Y desafortunadamente es lo que se está convirtiendo ahora en tendencia. Entonces esos estereotipos empiezan a generar ciertos prejuicios. Es que como es testigo de Jehová, no, de pronto no sé, no, no, es que como es católico, como que cree en esa cosa, en ese mito de Dios, no, como cree en la Virgen María, no, es que esa persona es muy... Entonces empieza uno a juzgar o a prejuzgar sin ni siquiera haber tenido una experiencia que te permita, listo, con hechos y argumentos, decir, bueno, estoy emitiendo un juicio porque esto fue así. Pero ni siquiera ha pasado y ya estás anticipando a lo que pueda suceder, y otra vez caes en un bucle de negación y sobre todo de esclavitud que no te permite poder de pronto disfrutar y conocer lo mejor de las personas. Personalmente a mí me tocó una vez, yo era antes muy de derecha, de una mentalidad muy de derecha. Hoy día no soy ni de derecha ni de izquierda ni de centro, soy yo. Es mi manera de ver y sentir las cosas desde lo que yo, dentro de mi carácter, puedo formar y expresar y opinar. Pero hubo una época que sí, era muy de derecha, y me acuerdo que tenía un prejuicio muy montado hacia la gente de izquierda porque los asociaba todos a la idea del comunismo. Entonces, claro, uno dice, es que todos los zurdos son comunistas. Entonces, no, resulta que los liberales son de izquierda. Entonces, ahí es donde uno dice, un momentico, pero entonces cuando uno empieza a darse cuenta de que hay conceptos erróneos, donde uno dice, no, es que toda la gente de izquierda es comunista. Eso es un concepto erróneo. Porque los pensamientos liberales que surgieron en el siglo XVIII eran de izquierda. ¿Por qué lo asocian con la izquierda? Porque resulta que lo tradicional, lo conservador, lo inclinado a lo religioso era la diestra, los que estaban a la derecha de Dios, dentro del pensamiento muy dominante de una iglesia como la que dominó el mundo hasta hace poco. Entonces todos aquellos que se basaban más en lo material, en lo económico, en la prosperidad, en expandir los negocios, y normalmente apoyaban artes liberales y se distanciaban de ideas religiosas, decían que era la siniestra, o sea, la izquierda. Y así se fue perfilando una separación de los pensamientos tradicionales de aquellos que eran de nueva generación, liberales, derechos, izquierdos. Entonces, con el paso del tiempo se fue creyendo, y es una concepción errónea, de que la izquierda tiene que ver con el comunismo, cuando no es así. Y también hay un concepto erróneo dentro de lo que es el comunismo. El comunismo no se lo inventó Karl Marx, y no es sinónimo de China, Unión Soviética, o de Cuba, o de España ahora. No. El comunismo habla de comunidad. Y estamos hablando de la revolución del Neolítico. Y estamos hablando de
las primeras comunidades cristianas. Entonces mire que ahí es cuando uno empieza a desarmar prejuicios y conceptos que permean y nos hacen parcializados a la hora de abordar algo o tratar con alguien o de aceptar una idea. Y eso nos limita también y también nos vuelve esclavos de un sistema que tiende a polarizar y a dividir las personas. Es por esto. Venga, mira. Genial, ¿no? Entonces, teniendo ya claridad con eso, entonces, ¿a qué viene lo de la ciega? Porque de un tiempo para acá he estado hablando de ese tema. Hay mucho polvo por acá. Ahora sí. Estaba hablando de la purga. Estaba hablando de que va a haber remoción. Perdón un momentico que algo se me metió. Ay, estoy en una tos. Bueno. Me agarró una tos, perdón. Bueno, entonces el asunto es que entonces estamos hablando de que va a haber remoción y retiro de huellas energéticas negativizadas, recesivas y aquellas que ya cumplieron su propósito y ya no tienen que estar aquí, como también aquellas que se enquistaron y no han querido avanzar porque no quieren avanzar. Entonces es un proceso que se va a dar tanto en el bajo y medio astral como también en la densidad de materia 3D en los próximos meses y años, en donde forma parte de los procesos de transición de liberación planetaria y sobre todo de ajuste de nuevas energías del planeta, en donde lo que no se ajuste a esas nuevas energías, pues obviamente no va a poder resistir esto. Eso ya incluso lo vienen advirtiendo desde hace años, desde los años 80, cuando empezaron a hablar del tema de la vibración del corazón y empezaron a hablar sobre cómo el corazón podía incidir e influir a lo que había alrededor, y eso hacía que las personas empezaran a entender que aquello que no esté sincronizara con la inteligencia cardíaca pues tendía a alejarse o desaparecer. Entonces estamos entrando en unas energías donde el planeta Tierra, todo el planeta está resonando con nuevas energías y se está ajustando, y en el proceso de ajuste tiene que acomodar y reordenar todo lo que hay en la superficie, bajo la superficie y sobre la superficie. Estamos viendo un tema climático, aparte de la vaina que sabemos que es muy manipulada. Tenemos un tema geológico tectónico, tenemos un tema donde se está viendo marejadas muy extrañas en todo el planeta, tenemos el tema que tiene que ver con entre comillas, la extinción de muchas especies que ni siquiera la ciencia ha llegado ni siquiera a conocer ni saber que existían. Y aparte de eso, obviamente, está el tema de que los chungos, los cuervos, o como los quieran llamar, a esos parásitos globalistas, están generando, forzando a una purga a su conveniencia, tratando de generar un reseteo a su conveniencia. Y eso va en contravía, por es que no les está funcionando, siempre quedan expuestos, en contravía de lo que es el plan divino, de lo que es el ajuste y ascensión planetaria. Ahora, lo muy particular que he estado notando es que desde hace un tiempito para acá, más o menos desde hace una o 2 semanas, he estado escuchando que ya hay ciertos divulgadores que están empezando a hablar de la purga, y empiezan a hablar de una manera que están mezclando ciertas cositas y generando cierta desesperanza, que de la mano de lo que ya han trabajado aquellos divulgadores distópicos que viven hablando de apocalipsis y fines del mundo, ha generado una especie de incertidumbre y sensación de orfandad, o sea, de estar huérfanos, abandonados, de estar a la merced de los elementos y del destino, que cuál es la justicia de Dios, dónde estás Dios, etcétera, etcétera. Y eso hace que mucha gente esté cayendo en redes de manipulación, sobre todo de la New Age, que se está aumentando demasiado, porque
sin caer en la cuenta, la misma gente se está cegando a ellos mismos, cegando con ese, acuérdense, en el sentido de que ellos mismos se están separando la paja del trigo, o sea, ellos mismos se están haciendo hacia el lado que no va a estar dentro de esas resonancias de las energías que están entrando. No estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo o algunos que hablan de lo que yo estoy diciendo tengamos la razón o tengamos la verdad ni nada de eso, sino que hay que tener en cuenta que el proceso de ascensión planetaria es tanto individual y que dentro de nuestras acciones individuales influye en la masa crítica que es el colectivo que hay alrededor nuestro. No tenemos que ir a convencer a nadie, ni obligar a nadie, ni hablarle nada a nadie, simplemente son nuestros hechos, nuestro ejemplo, el que realmente va a incidir en esas transformaciones. Pero hay mucha gente que desafortunadamente, ante la caída de credibilidad y prestigio de las religiones tradicionales, aún siguen aferradas, apegadas a salvadores, a mesías, a conceptos que sustituyan sus sistemas tradicionales ya caducos por algo que les dé seguridad y confianza. Por eso es que la estampita de San José o la imagen de la Virgen o el Cristo Sagrado Corazón de Jesús es reemplazada por Astar Cherán, San Germán, Lady Nada, la Maestra Rowana y una cantidad de nombres por ahí, porque la gente continúa con lo mismo, porque es su zona de confort, es su zona segura y no se atreve a empoderarse y sobre todo asumir la responsabilidad de sus propias decisiones, de sus propios actos y sobre todo de abrazar su propia oscuridad en ese camino de volver a la luz, que es muy particular porque muchos hablan, sí, vamos a ascender, un momentico, tenemos que descender nuestra alma, que se acople a nuestra realidad, iluminar desde ahí nuestra propia oscuridad y desde ese aprendizaje empezar a ascender hacia la luz. Y eso forma parte de lo que estamos tratando de trabajar aquí y muchas personas que están haciendo en diferentes lugares del mundo. Quiero hacer 2 avisos parroquiales para hacer una pequeña pausa para que ustedes asimilen lo que acabé de decir. El primero, he estado hablando mucho con Fran Parejo. Ustedes deben saber que Fran, aparte de ser un divulgador muy bueno dentro de lo que él está investigando y aportando desde el conocimiento y el saber, él es abogado. Y él es un hombre que de manera muy valiente asumió la decisión de hacer querellas para hacer despertar conciencia en las autoridades que todavía tienen cierto nivel de conciencia que les permita entender que se puede corregir el mal que se está haciendo en los diferentes estamentos e instituciones de poder, sobre todo con el tema de lo que pasó hace ya unos años, en donde ya cada vez está emergiendo más información avalada incluso por pares científicos de que lo que sucedió fue una infamia. Y sobre todo el tema que interesa es que estas gentes no van por nuestra salud para beneficiarnos, sino por las ganancias que genera la enfermedad y la promesa de una sanación a través de un pinchazo que desafortunadamente no está cumpliendo con las reglas que por décadas en el mundo científico de la medicina eran fundamentales y obligatorias a la hora de comercializar algún producto a consumo humano, que son los famosos 5 protocolos que debe cumplir todo medicamento para poder ser aceptado dentro de la comunidad internacional para el consumo en seres humanos, y que sabemos que este temita solamente pasó 2 de los 5 protocolos, con la excusa muy politizada y manipulada de que era una emergencia. Entonces ya está saliendo a la luz eso, y a pesar de que estamos viendo grandes contradicciones con el Donald Trump, que o es un clon
o sinceramente hay un engaño total con el tema de los patriotas, pero el tema es que no se puede sabotear o boicotear los procesos libres, autónomos y soberanos de las naciones que toman decisiones a contravía de los intereses de una en particular. Y en este caso los BRICS están tomando decisiones. Pero el señor amenaza con aranceles y una cantidad de vainas que va en contravía a lo que él estaba hablando al principio. Está bien que él quiera hacer grande otra vez a Estados Unidos, pero es que eso implica es hacer grandes al pueblo norteamericano, no un ente extranjero que está en Medio Oriente. Entonces, volviendo al punto, Fan, estaba hablando con él, ha estado muy ocupado, pero es que no hemos podido hacer todavía un trabajo, digamos, con ustedes, porque él presentó una querella, una demanda, que él en su propio canal la va a hacer pública, y cuando lo haga yo me encargaré también de colaborar en difundir, porque es importante apoyar esa iniciativa, no dejarlo solo a la hora de enfrentar un estado tan permeado por la corrupción como ha pasado en España con ese tema. Y lo bueno es que parece ser que de manera simultánea abogados de diferentes lugares del mundo también están tomando la iniciativa. En Estados Unidos lo están haciendo, sobre todo con el apoyo y el estímulo del secretario de Salud, el señor John F. Kennedy Jr. Me enteré hace poco que un grupo, un colectivo de abogados argentinos, creo que en Rosario, presentaron ya una demanda en la Corte Suprema sobre cómo se manejó todo este tema de hace unos años, y que se busca que haya claridad y sobre todo que lo que la gente se le entregue sea realmente algo que sirva y no que dé beneficios económicos a unos pocos, sino que realmente cumple el propósito de todo medicamento, ayudar a sanar. Entonces, en ese sentido, me parece muy valiente lo que hace Fan, y yo por eso es que les pido un favor a la gente que sigue mi canal, y sobre todo a los que son españoles, hombre, no dejen solo a Fan Parejo. Hay que apoyarlo, porque enfrentar esos sistemas es bueno estar acompañado. Y por eso desde aquí, desde Colombia, lo estoy apoyando y lo estoy acompañando. Entonces, muy posiblemente voy a tener vamos a hacer una grabación, porque él se va a retirar unos días del medio, del mundillo, pues de la más media, merecido descanso. Yo también voy a retirarme unos días, no voy a publicar videos por unos días. Vamos a ver si sacamos algo que surja así espontáneo entre él y yo, conversando y hablando, y será publicado en el canal de él, y lo sacaremos en recomendaciones en la caja de publicidad de publicaciones de aquí del canal. Entonces, para que estén atentos, no sabía darles una fecha. La idea es que este fin de semana vamos a estar conversando, este viernes, y vamos a ver si algo bonito sale. Este es el primer aviso parroquial. El segundo aviso parroquial tiene que ver con el tema de Argentina. He estado hablando mucho con Edith, surgió una idea muy interesante, y al parecer vamos a tener una aventura, una chocoaventura, para el mes de noviembre por nuestras queridas tierras australes, para hacer una visita bien especial a unas personas muy queridas que hay allá, y hacer un pequeño trabajito bien hermoso que complemente lo que algunas personas muy valientes también están haciendo en contravía a toda esa narrativa New Age que se ha apoderado y ha secuestrado todo el país argentino. De todas maneras, todavía no tenemos fechas, simplemente sabemos que va a ser para finales de este año, y va a ser una aventura bien interesante para que la gente que quiera apoyar y colaborar, porque por el lado de Edith van a haber personas que van a viajar desde el país donde ella está ahora, y hay personas que van a apoyar ese proceso, pero en el caso mío, como he sido invitado, me toca buscar mis propios medios y recursos, y por eso es que las personas que quieran apoyar para este viaje para Argentina, lo estoy avisando con tiempo. Estamos hoy en julio, el viaje será para finales de año. Entonces, todos los que quieran, deseen colaborar y aportar para el viaje a Argentina, donde vamos a estar tanto mi señora como yo, sería muy chévere. Vamos a ver si organizamos 2 o 3 actividades en 2 o 3 sitios estratégicos en Argentina, que le quede relativamente fácil a los suscriptores argentinos y de pronto chilenos a pegarse en la rodadita. A ver si nos hacemos unos encuentros
para conversar y charlar y intercambiar un buen chocolate, un buen vino o algún buen mate. Alguna cosita haremos o una banca Fernet. Pero bueno, de todas formas, eso lo estaremos anunciando por aquí. Esperemos, ya Edith, creo que en el programa con nuestras queridas damas argentinas ya ha hecho como una especie de preámbulo. Entonces aquí está el aviso parroquial para que vayan enterándose. Sigo pendiente para lo que es México. Hasta el momento han sido unas cuantas personas y si bien tienen toda la buena voluntad, estamos en el mundo de materia y todavía falta muchísimo como para recoger para el viaje a México. Sé que ha habido mucho saboteo en el canal por parte de gente de otro canal que se pusieron a la tarea de hacer esto y de banear el canal y de reportarlo para forzar al algoritmo a mandarnos a la zona oscura, el famoso shadow ban, así se llama. Pero bueno, eso no nos va a detener. Entonces ahí tenemos esos dos proyectos. Perú todavía lo tengo en remojo. Todavía no ha habido como algo claro con este viaje. Y esperemos que si de pronto resulta, pues genialísimo que pudiéramos hacerlo. De todas formas, todo está en manos de la Divina Fuente y de la gente que desde el corazón escuche a la Divina Fuente. Cuando ella les toque el corazoncito y le diga, ve, apoyemos a Richard. Entonces ya saben. Fin de los avisos clasificados. Bueno. ¿Qué voy a utilizar de recuerdo para la ciega? Cuando aquel antiguo caballero cruzado, cansado, derrotado, aburrido de muchas cosas, decidió como participar, llevado del despecho y de una cantidad de bobadas que cruzaban por su mente, en la terrible cruzada contra los cátaros, que eso ya lo he comentado acá con el tema de Monsegur. En algún momento él moriría después de esa cruzada contra los cátaros y sobre todo después de la caída de Monsegur, sobre todo porque ya estaba muy viejo para ese entonces, viejo para los estándares medievales y sobre todo por los achaques y las viejas heridas de su cuerpo. Pero como en esa época y todavía hasta cierto punto mis reencarnaciones estaban muy sujetas a los caprichos de esas entidades y la idea era ponerme a sufrir mucho, muy pronto volví a encarnar y otra vez como cruzado y en esta vez hospitalario y me vería envuelto en la vorágine que llevaría al final, literalmente el final de las cruzadas, con la caída del último bastión cristiano en Oriente, más propiamente en Siria, la gran, imponente, enorme fortaleza de Acre, A-C-R-E, Acre, alrededor del año 1291, 96 por ahí. Si bien Jerusalén ya había caído en manos de Saladín, habían algunos territorios en poder de cristianos y Acre era la principal fortaleza donde todavía era un problema grande para los musulmanes en esas tierras para tener el control total y absoluto de toda esa región. Y como Acre tenía acceso al mar, obviamente era un punto muy álgido al que se disputaron por décadas. Hubo asaltos continuos, estados de combate sucesivos, muy desgastante para los defensores y para los habitantes de Acre, una especie de pseudo sitio donde habían limitaciones y habían escaramuzas y habían combates de todo tipo. Y si bien la fortaleza, que era prácticamente inexpugnable, llegó a un punto donde desafortunadamente por el cambio de las dinámicas que se estaban dando en la Liga Cristiana en el Mediterráneo, sobre todo con los estados pontificios y en particular con las ciudades de Firenze o Florencia que llaman, Venecia
y creo que, ¿cómo llamaba la otra? Génova, no se estaba poniendo de acuerdo los reinos cristianos, y aparte de eso estaban las luchas internas en la propia Europa entre feudos y grandes señoríos, y eso llevó a que literalmente el apoyo a Acre disminuyera, y sobre todo desde la cercana isla de Malta, en donde allá estaban viviendo otro drama también, y que de manos de los piratas del Mediterráneo y de una cantidad de situaciones se estaba gestando la caída prácticamente de Acre. Y Acre estaba sobreviviendo de sus propios esfuerzos, de sus propios recursos y de la escasa guarnición hospitalaria que había ahí. Y acuerden que los hospitalarios fueron una orden de caballeros cruzados muy similar en ciertos aspectos a los templarios. Los hospitalarios igual hicieron votos de pobreza y pregonaban la hospitalidad, ser personas que atendían a los viajeros, y emulando el mensaje, la enseñanza, el ejemplo que había hecho el gran maestro de lavar los pies, los hospitalarios tenían la costumbre de atender a las personas, de recibirlos en sus hostales, hospitales, porque de hecho la palabra hospital viene de aquellos pequeños centros que ellos creaban para atender a las personas enfermas, a los heridos, a la gente anciana, y daban esa hospitalidad, hospital, y tenían la costumbre de lavar las heridas y las llagas de los enfermos. Entonces ellos eran muy apreciados, pero también eran guerreros formidables. No se puede uno confundir que por ser muy amable eso fuera sinónimo de debilidad. Al contrario, eran muy temidos, aparte de los templarios. Entonces la fortaleza de Acre tenía una guarnición y la defensa era muy escasa. La lucha que se dio por la conquista de Acre se dio por etapas, en donde se empezaron a conquistar los territorios alrededor de la fortaleza para irla aislando hasta que quedó por fin totalmente aislada, y empieza el asalto final, que va a durar bastante y va a ser muy cruento, y es considerado de entre los más sanguinarios que se dieron durante todo el periodo de las cruzadas. Las escenas de violencia, de horror, de actos indecibles son extremadamente brutales, y sobre todo porque la consigna de parte de los fundamentalistas musulmanes de aquella época, no voy a generalizar, el mundo árabe tiene cosas muy buenas, muy bonitas y muy positivas, pero desafortunadamente hay sectores o núcleos religiosos muy fanáticos que se les olvida realmente el verdadero mensaje del Corán y se van más bien por intereses políticos religiosos. Entonces, dentro de ese fanatismo, pues la orden era no dejar a nadie vivo en Acre, y dejar como lección amarga, cruel, al mundo cristiano de que no vuelvan a intentar otra cruzada en esas tierras, y sobre todo no intenten reconquistar Jerusalén. Hablar de un recuerdo de ese tipo no es sencillo, sobre todo porque tiene muchas implicaciones, y más porque fue extremadamente duro y cruel lo que pasó. Durante semanas se pudo observar los preparativos de 3 ejércitos que venían para tomarse la ciudad. Un ejército de mamelucos, un ejército que venía de Hamán y otro que creo que venía de Damasco. Y al ver la escena de decenas de miles de hombres, algunas cifras históricas hablan de entre 80 y 100 mil, te imagines en eso, 80 a 100 mil hombres, con la idea de acabar con cuanto cristiano encontraron, con un rey que su élite, su ejército de élite eran mamelucos, y era un hombre extremadamente religioso, pero también muy estratégico, creo que se llamaba Jalil. Va con todo encima. Llevan catapultas, llevan lanzadores de jabalinas,
balizas que lanzaban flechas muy grandes a gran potencia, a gran distancia. Tenía alrededor de casi 20.000 jinetes, algunas cifras hablan de menos, de 8.000, 10.000, pero aún así es una caballería enorme, alrededor de 60-80.000 infantes, sin contar los que se iban sumando en el camino. Entonces, las defensas de la ciudad estaban muy reducidas. Una ciudad dominada principalmente por los hospitalarios, pero también era una ciudad que había un antiguo templo, una iglesia templaria, había una guarnición templaria, y durante los tiempos que estuvo bajo dominio cristiano las tierras de Jerusalén, que incluía todo lo que era ese territorio, el fuerte fue creciendo y se le fue reforzando con murallas muy grandes, torres muy grandes. Por ejemplo, la torre del rey Hugo era un bastión muy importante y poderoso de la ciudad. Estaban las puertas blindadas, sobre todo la de San Antonio, y la puerta que daba hacia, ¿cómo se llama?, hacia el puerto, hacia el mar, que era una puerta compuesta, o sea que estaba formada por dos puertas y había un espacio en medio que era la zona de muerte, para que el que pudiera entrar ahí, pues si lograba tumbar la primera puerta tenía que destruir la segunda, y en ese espacio le caía de todo. Y estaba otros bastiones muy importantes, y obviamente estaba lo que eran las dos guarniciones, la de los hospitalarios como tal, que era muy hermosa por cierto, y estaba la de los templarios. Alrededor de unos 15 a 20.000 defensores tenía la ciudad, de los cuales algunos pertenecían de las zonas aledañas, que por la conquista que se fue dando gradual de las ciudades pequeñas que iban cayendo en el camino, muchos de los que lograban escapar ahí y huir de ahí iban a Acre, y se ofrecían algunos que tenían experiencia militar como voluntarios, pero aún así la suma de fuerza no llegaba a los 20.000 hombres. La caballería era principalmente templaria, alrededor de unos 600 a 800 caballeros, y el resto era infantería. Y aparte de eso, las armas defensivas de la ciudad eran muy escasas. Ya la ciudad estaba viviendo una crisis económica, había problemas de abastecimiento, una cantidad de cosas que hacían que los recursos fueran muy limitados, y habían negociaciones con la ligera esperanza que de pronto este rey Jalil hiciera lo mismo que había hecho Saladín, que de otorgar salvoconductos, permisos, y de pronto permitir que la gente se pudiera para otro sitio a cambio de entregar la ciudad. Pero era una incertidumbre, porque obviamente habían aquellos caballeros que decían que no, había que defender la ciudad, porque era el último bastión en tierra firme. Había otro bastión cerca, pero en una isla, que caerá unos años después. Pero lo que tenía que ver con Acre, decían que era importantísimo, porque era la posibilidad de que se pudiera volver a reconquistar Jerusalén, y el puerto de Acre sería el punto de partida para una reconquista. Entonces habían visiones encontradas. Estaban los que querían negociar y estaban los que querían luchar. Entonces, en todo ese orden de ideas, fue una cuestión muy, muy fuerte lo que ocurrió ahí. Y fue un drama, porque hubo actos de gallardía, de valentía, pero también de miedo, pánico y cobardía. Sobre todo cuando cae el gran fuerte del rey Hugo, creo que así se llamaba, la Barcanda o el Barcalonde, algún nombre y todo, no me acuerdo bien el nombre que tenía, y cae una de las murallas. Entonces la gente entra en pánico, y el puerto había muy pocos barcos. Había una crisis en las negociaciones con genoveses, con florentinos, con estos pueblos del mar Mediterráneo, y habían muy pocos barcos, y los pocos que habían era más que todo para la nobleza, para el alto clero y para los caballeros. Entonces no había posibilidad de embarcar a la gente civil, a no ser que fueran ricos comerciantes y sus familias, y aún así era muy limitado el espacio. Entonces, cuando ocurre ese incidente, y sobre todo cuando los principales líderes de la defensa de la ciudad fueron sacados de la ciudad y abordados, llevados a un barco, la gente creyó que estaban huyendo, y obviamente eso entró el desánimo y el pánico, cuando en realidad lo que había ocurrido era muy diferente. Por ejemplo,
principal comandante, creo que los hospitalarios, en plena lucha, en plena faena, en la famosa muralla que llamaban la Torre Maldita, que tiene una historia bien interesante que los invito a que la consulten, porque esa torre, incluso desde el momento en que la construyeron hacía tiempos, sufre incidentes de todo tipo. Y cuando ocurrió los asaltos de los mamelucos y los sarracenos, esa torre, en vez de favorecer a los cristianos, perjudicó más a los cristianos y favoreció más a los musulmanes. Y hay una leyenda de una maldición que hubo ahí, pero bueno, eso se lo dejo para que ustedes lo investiguen. El punto es que este comandante hospitalario, en un momento de la plena combate, donde el tipo estaba muy aguerrido, literalmente era imbatible, de un momento a otro deja su espada, la suelta y se va. Y obviamente al ver eso los demás dijeron, uy, este man se acobardó, traidor. Y empieza una lucha para recuperar la espada, para que entregársela al siguiente comandante que iban a elegir, y van detrás del otro para que responda por su acto de cobardía. Entonces la anécdota que cuentan es que cuando a él lo cogen, él está apoyado cerca de la puerta de San Antonio, él está apoyado en la puerta y está como si estuviera como avergonzado, así apoyado en la puerta, y le llegan y le dicen, eres un vil cobarde, tienes que responder por tus actos, lo iban a ultimar ahí. Y él dice, antes de cualquier cosa, vean qué tengo debajo del vaso. El vaso con el que mueve la espada, en un momento en que él dio el golpe, en ese momento quedó expuesta una parte muy vulnerable de la armadura, la axila. Y una flecha casi entera, estamos hablando de una flecha larga, casi entera, le entró ahí. Él está literalmente casi pasado de lado a lado por una flecha. O sea, es un área de muerte. Y él no pudo seguir sosteniendo la espada, porque obvio tenía una flecha que se le clavó ahí. Y por el dolor y la pérdida de aire, él no quería estar ahí. Él quería volver a la guarnición hospitalaria para morir ahí. Y ahí fue donde lo encontraron. Él estaba prácticamente agonizando. Entonces, son historias muy trágicas que revelan lo que es la ciega de Acre, fue terrible. Otro de los grandes comandantes, que era templario, él estaba luchando encarnizadamente cerca precisamente de la zona donde se derrumbó el muro, donde miles de guerreros empezaron a entrar, y él estaba con unos pocos defendiendo ese lugar. Y en un momento de la lucha, un mameluco por detrás casi lo atraviesa con la lanza, le entró por el omoplato. De hecho, yo tengo como cierta confusión en mis recuerdos si sería aquel o este otro, porque yo he tenido una lesión que me ha fastidiado mucho por aquí, pero principalmente en la espalda tengo una cicatriz, precisamente en el mismo sitio donde este hombre recibió ese lanzazo. Entonces, yo tengo como idea de que yo fui hospitalario en esa ocasión, en esa reencarnación. Pero de todas maneras, como templarios hospitalarios eran muy cercanos, muy llavería, como diríamos, muy, como dicen los brasileros, parceiros, o como dicen acá en Colombia de manera muy vulgar, parceros, no tengo como una idea bien clara, pero él, por ejemplo, él se rehusó a que lo sacaran de luchar. Él quería seguir luchando a pesar que tenía un pedazo de lanza clavado en la espalda, y él seguía luchando. Fue a la brava que prácticamente sus hombres lo cogen y se lo llevan a rastas y lo suben al barco. Entonces, lo que ocurrió después fue trágico. Hay un dibujo que yo recuerdo de niño, que de hecho lo dibujé y lo hice, que fue en el último bastión de resistencia de los templarios, ahí en Acre, donde estaba con ellos el obispo. Ahí en la capilla
después de que en las negociaciones con Jalil habían fracasado por una escaramuza en la que después de que Jalil por fin cedió, dijo, bueno, les voy a dar salvoconducto a estos tipos porque eran alrededor de 200, 300 caballeros que estaban ahí con alrededor de 600 personas civiles, niños, mujeres, luchando y defendiendo ese último bastión. Fue tan enconada y brutal la defensa que no había manera de conquistar el lugar. Entonces Jalil les ofreció que se rindieran y se les permitiría abandonar la ciudad con salvoconducto para que nadie los tocara, a ellos y a los civiles, a las personas que estaban ahí. Y desafortunadamente, por un error cometido, no se sabe por quién, empieza una escaramuza donde la mayoría son asesinados y queda un pequeño remanente que se va a refugiar en la capilla. Cierran las puertas y ahí, con alrededor de unas 100, 150 personas, van a luchar y se van a resistir los últimos, donde está supuestamente, creo que hay un sacerdote, creo que es un obispo, y unos cuantos caballeros templarios y unos pocos hospitalarios. Ellos van a luchar defendiendo el altar donde el obispo es mortalmente herido. Una flecha de combate sarracena, son flechas extremadamente terribles, se disparan con mucha potencia a corta distancia. Es una flecha que tiene más o menos el grosor de este palo. Imagínense una flecha de este grosor, el palo este que se te clave, con un pedazo de hierro que era la punta. Son flechas que se disparan con un arco muy potente a corta distancia, con una efectividad muy mortal, entre 10 y 15 metros de distancia. Son flechas de asalto y el obispo recibió varias en el pecho, él defendiendo la cruz. Él cae y los soldados lo rodean, los caballeros lo rodean y luchan hasta el último aliento mientras son masacrados a punta de esas flechas. Pero logran salvar a las personas que están detrás, porque eso era lo que estaba protegiendo este obispo y estos hombres, a unas personas que estaban detrás, ocultos en el altar. Entonces, después de que los masacran, llega la orden de Jalil de que se debe cumplir la palabra que él dio, se debe darle salvoconducto a los que sobrevivan. Y efectivamente esas pocas personas se salvaron de chiripa, fue precisamente por eso. Pero ese dibujo yo me acuerdo donde el obispo estaba abrazando la cruz y está atravesado por varias de esas flechas y la mayoría de los caballeros, alrededor de una docena, están muertos a sus pies y unos pocos están todavía de pie luchando mientras son acribillados con esas flechas. Entonces son imágenes que a uno le llegan y fue bestial lo que ocurrió ahí. No hay cifras exactas del número de civiles, de personas de la población que fue asesinada. Se cuenta por decenas de miles. La gran mayoría de los defensores, de los casi 20.000, alrededor de unos 3.000 lograron escapar y sobrevivir. Lo que tiene que ver con la población civil, hay estimativos que habían alrededor de unas 100.000 personas en la ciudad, 150.000. Hablan de menos de 10.000 personas lograron escapar y con los salvoconductos no alcanzan a ser a unos cuantos miles más. Entonces estamos hablando de una gran mortandad. Entonces, en la vida, ya terminando ese recuerdo y con eso cerramos un ciclo, en la vida no solamente la naturaleza utiliza estrategias para depurarse. Cuando hay terremotos, es la manera como la tierra sacude esos estancamientos, esas energías de inercia que no la dejan expandirse. Cuando hay erupciones volcánicas se está liberando tensión, presiones internas. Cuando hay grandes tormentas se está limpiando el aire para nitrogenarlo y llenarlo de oxígeno. Cuando uno ve esas extinciones es porque
ya esos seres cumplieron una etapa de existencia y la Pachagaya, la Madre Tierra, se encarga de darles la puerta de salida para que le den espacio a otras formas de vida que van a surgir después. Por ejemplo, con la extinción de los grandes saurios se dio la posibilidad de que aparecieran otras especies, entre ellas los mamíferos y nosotros. Si bien ya había prototipos de pequeños mamíferos en la época de los saurios, fue gracias a esa gran extinción que literalmente estamos nosotros acá. Obviamente estoy hablando desde la versión oficial. Los periodos de extinción en la Tierra han sido grandes. El del Pérmico fue casi el 99% de todas las especies vivas de la Tierra fueron reemplazadas por muchos seres que llegaron a través de las plantillas energéticas que están almacenadas en el centro de la Tierra a través de esos cristales, y comienza un nuevo ciclo evolutivo que llevará a la revolución del Cámbrico. Entonces miren que todo esto es un ciclo a nivel energético. Allá afuera hay mundos que cuando trascienden se liberan de la materia y generan como un pulso energético colectivo que se ve reflejado en un gran destello solar, en una nova. Hace poquito es visible aquí desde el hemisferio norte donde estamos nosotros, es visible una nova por la zona de, creo que de Géminis o de Tauro, por esos lados de ahí. Hay una nueva estrella que se está viendo muy brillante en la noche. Realmente no es una nueva estrella, es una nova. Es una estrella que tuvo una gran eyección de materia coronal y es visible desde la Tierra ahora. Y es muy posible que allá hubiera habido o existido algún mundo o mundos que llegaron a un nivel de evolución que después de un acuerdo colectivo supraconsciente decidieron trascender la materia y su estrella madre expande la energía en una eyección coronaria gigantesca, masiva, una nova, y ayudó a la trascendencia de todas esas formas de vida. Puede ser. El Sol es quizás uno de los elementos más importantes, uno de los agentes más importantes que facilitan los procesos de expansión y trascendencia de las formas vivientes sobre la superficie de los planetas de la Tierra, de los planetas del sistema solar. El Sol, los ciclos solares no son de ahora, han existido desde que el Sol existe. De hecho, los restos primigenios de lo que fue ese disco de acreción que fue la nebulosa, que dará origen al Sol y quizás a su hermana gemela, que en alguna parte debe estar por ahí andando esa otra estrella que tristemente le pusieron el nombre de Némesis. Esa masa de polvo, gas y toda vaina que quedó sobrando después de la formación, cuando despierta el Sol y ¡pam!, empieza a brillar, tiene su primera reacción y empieza a expandirse y se consolida de una manera estable como una estrella que empieza a brillar, y luego empiezan a formarse los protoplanetas alrededor de él. Esos restos están formando el cinturón de Cupier y la capa más externa que tiene el sistema solar, que está más o menos a un año luz de distancia. Recuerden que la estrella Alfa Próxima Centauri está a 4.2 años luz de distancia. Es más, yo me atrevería a decir que Próxima Centauri, Alfa Centauri y las estrellas de ese sector deben haberse formado de la misma nebulosa que formó originalmente nuestro sistema solar, nuestra estrella. ¿Y de dónde salió eso? Esa nebulosa era una nebulosa planetaria, es lo que queda de los rastros o restos de una supernova, o sea, de una gran estrella que explotó, y que de los restos de esa gran estrella queda los remanentes para dar una nueva generación de estrellas con nuevos elementos más pesados, más allá del hidrógeno y del helio, para permitirse la configuración de elementos nuevos a base de carbono, a base de hierro, aluminio, metano, oxígeno, nitrógeno, silicio, etcétera. Entonces imagínense esa nebulosa que debe haber sido gigantesca. En este momento no se sabe cuál de esas tantas nebulosas que hay aquí pudo haber sido donde se formó nuestro sistema solar y las estrellas vecinas que tenemos.
son los restos de una estrella que estalló hace muchísimo tiempo en algún lugar de nuestra galaxia. Y el Sol ha tenido fulguraciones muy potentes. Se sabe que algunos de los periodos glaciales que ha tenido la Tierra se han debido a eso. Se sabe que algunos de los periodos donde la Tierra fue extremadamente húmeda, muy caliente, se debió a cambios muy importantes y muy potentes en el Sol, y también a eventos de carácter galáctico. Entonces, estamos en un proceso, en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Eso no es solamente propio de nosotros, eso también existe en el universo de materia. Las estrellas evolucionan. Una estrella, cuando llega al final de su existencia, se convierte en una nova o supernova, y de los restos de ella surge algo nuevo. Una enana blanca, un pulsar, una estrella de neutrones, un agujero negro u otras estrellas que dan origen a otros mundos, a otros planetas, a otras formas de crear vida a partir de nuevos elementos, y así se va renovando el universo. La ciencia, los científicos son muy arrogantes en su mayoría cuando creen que todo se puede resumir a la tabla periódica que tenemos. ¿Y por qué? Porque todo lo único que tenemos de referencia es lo que tenemos aquí en la Tierra. Por eso es que hay tanto asombro con los nuevos hallazgos que están viniendo, con estos nuevos telescopios tan potentes que se están haciendo, donde se están descubriendo nuevos elementos que están ampliando la tabla periódica, incluso nuevas leyes físicas que están tumbando las que han sido paradigmáticas y cerradas y deterministas, en donde prácticamente la diversidad del universo es espectacular. Nosotros solamente conocemos menos del 1% del universo visible. Que han hecho mapas estelares, que hay fotografía, una cantidad. Sí. Que tenemos casi el 90% del universo visible mapeado. Sí. Pero una cosa es tenerlo mapeado y otra cosa es conocerlo. El espectro de luz que se rastrea en el cielo, en el firmamento, para poder identificar nuevas estructuras, nuevas formas de energía, nuevas formas de materia, etcétera, es muy limitado por las enormes distancias y el enorme tamaño que hay. Entonces, no podemos caer en ese determinismo de algunos científicos o de la ciencia determinista positivista que habla y dice que no, que esto es así y así y ya, punto, pare de contar. Apenas ahora, tímidamente, se está empezando a salir de la camisa de fuerza que nos metió las teorías de Albert Einstein, para empezar a descubrir que hay mucho más fuera de ese señor, de lo que él había dicho. Por eso es que se está estudiando el microuniverso a partir de entender a Max Planck y lo que él propuso, y así sucesivamente. Por eso es que la mecánica cuántica está expandiendo la conciencia a nivel de lo que nosotros llamamos el cuerpo mental. Es más, el ejemplo de la expansión de conciencia en el cuerpo mental es los descubrimientos y la nueva ciencia a partir de la mecánica cuántica. Y se están descubriendo unas cosas increíbles que lastimosamente dentro del amarillismo de las narrativas New Age y dentro del amarillismo de los medios de comunicación convencionales privilegian más lo distópico, lo estúpido, lo mediocre, lo limitado, que revelar esas noticias de cosas nuevas que se están descubriendo en el campo de la astronomía, de la astrofísica, de la física y sobre todo de lo que es nuevos elementos dentro de la química. Entonces es muy triste que mucha gente se deje llevar por la tendencia de moda y crea que lo único que hay es maldad, oscuridad, desesperanza, miseria, y que somos lo peor y que nos están castigando y que los chungos son más poderosos y que los arcontes nos tienen controlados, que ver el inmenso panorama que algunos pocos se atreven a divulgarlo, como este muchacho de Gran Misterio, que de chico a mí me encanta, cada semana saca un paquete de noticias que no lo vas a ver en ninguna parte, porque él escarba en medios científicos que no llegan
a la popularidad de la más media de TikTok. Vea, hace poquito se descubre un tercer objeto interestelar que ha ingresado al sistema solar con muchas anomalías, en donde prácticamente ya hay también sospechas de que realmente sea un objeto natural. Entonces, todo esto nos está abriendo la mente y nos está ayudando a trascender y ascender. Y eso es el despertar de conciencia del cuerpo mental. Entonces se debe entender que a nivel energético, en el cuerpo energético, también hay una expansión de conciencia y tiene que ver con la frecuencia y la vibración en la que se está en este momento resonando no solamente la Tierra, el sistema solar. Y que el Sol es el principal protagonista de eso. ¿Y por qué? Porque el Sol está ingresando en los restos de una supernova, una burbuja de 80 años luz, y está interactuando con otras energías que están relacionadas con el centro galáctico, y eso está generando una expansión a nivel de nuestro cuerpo energético, que lo estamos sintiendo a nivel de lo que estamos percibiendo, de lo que no es visible. Igual va a pasar con nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo físico. Va a haber cambios en nuestra genética y en nuestra biología. Por eso lo que no esté resonando, que no esté ahí, se tiene que ir. Así de simple. Entonces, ¿qué es la purga? Mi esposita hizo un pequeño video que se publicó en Instagram. Para los que quieran buscarla a ella en Instagram, la encuentran como Floripondia. Y ella publicó un video muy lindo, muy hermoso hace unos días, que ella, sin ser consciente de eso, estaba canalizando sobre lo que se iba a venir. Y ella utilizó un ejemplo muy hermoso que podemos aplicar acá, y por eso es que utilicé para el nombre de este canal La Ciega con S, para referirme de manera similar a lo que ella utilizó en ese pequeño video, que es la purga. Pero a diferencia de lo que hacen algunas divulgadoras por ahí, algunos divulgadores por ahí, de lo que hablan de la purga, que lo hacen ver de una manera, yo no sé de dónde sacan esos porcentajes, pero bueno, ella está utilizando un ejemplo muy bonito, porque hay que tener en cuenta que la Tierra, si lo vamos a ver a la luz de lo que es la forma como es una célula, que es la primera forma de vida que más pequeña que conocemos, la Tierra viene a equivaler a una célula. Tiene una barrera celular que vendría a ser la atmósfera. Tiene diferentes estructuras como la de toda célula, un núcleo y toda vaina, y la dinámica climática, oceánica y terrestre, y sobre todo con lo que se publicó hace poquito, que es muy hermoso, del latido del corazón. La Tierra tiene un latido, una resonancia muy hermosa, que los místicos antiguos la conocían de tiempo. A mí esa noticia la vi hace ya más o menos unos 3-4 meses. Hace poquito un suscriptor del canal me la compartió, pero de todas maneras ya la conocía. Se lo agradezco mucho por tenerme en cuenta de compartir algo que descubriste y que es muy hermoso, el latido del corazón de la Tierra, el latido cósmico de la Tierra. Entonces, la Tierra es un ser vivo. Entonces ella utilizó un ejemplo muy hermoso. Ella utilizó la analogía de un purgante. Cuando quieres mantener la flora intestinal sana, saludable, no es suficiente tener una buena alimentación. Es conveniente regularmente purgarse. Mínimo cada 6 meses, cada año. En un año máximo 2 veces, una purgadita suave y una purgadita fuerte para que esté equilibrada, para poder ayudar al sistema digestivo a renovarse y
limpiarnos de todo aquello que nos pueda debilitar, enfermar o marchitar, o drenar energía. Así como tenemos parásitos, lombrices, amibas y una cantidad de vainas, también hay parásitos energéticos. Pero resulta que la gran mayoría de la gente es muy indisciplinada y le gusta estar en sus zonas de confort y le gusta que la gente le haga el trabajo, le hagan el trabajo en vez de asumirlo. Entonces la gente no hace esas limpiezas energéticas como debería ser y siempre buscan al gurú de turno y ciertas cosas raras de hongos, ácidos, ¿cómo se llama esto? Ayahuascas y una cantidad de vainas, el sapito alvarius y una cantidad de vainas. Dice que porque eso te ayuda a limpiarte una cantidad de vainas, cuando eso no limpia para nada. A nivel orgánico de pronto, pero a nivel energético, mental, si usted no sabe manejar esa vaina antes te enloquece. Entonces se convierte en un negocio. Entonces nosotros normalmente tenemos que manejar lo que se llama, tenemos que manejar, es que se está yendo la luz aquí, sí, es el regulador. Nosotros nos tenemos que regular nuestro cuerpo, una buena alimentación, estar activos físicamente, disfrutar de cosas simples, hermosas y bellas que resuenen en nosotros, buena música, una buena lectura, hacer actividades manuales, leer, caminar, hacer el amor, abrazarnos, hacer una cantidad de cosas, cantar, reír, el contacto con la naturaleza, caminar descalzos, abrazar un arbolito, meternos al agua, sentir la lluvia, todas esas cositas son geniales. Momentos de silencio son fundamentales. Mínimo, ojalá usted pudiera manejar siquiera en el día, mínimo, 1 hora de silencio. Pero como la gente no hace ese tipo de ejercicios, obviamente sus cuerpos sutiles se van cargando de energías densas, producto de una falta de control de nuestros pensamientos, producto de una falta de control de nuestros hábitos alimenticios, producto de una falta de control de la energía que percibimos, recibimos de al lado. Y como no nos autoblindamos, no nos protegemos y manejamos ideas limitantes, conceptos erróneos, memorias dolorosas, y que no le hacemos el trabajo de sanación, de interiorización y de expansión de conciencia, obviamente eso va acumulándose y sirve para alimentar en su momento a entidades arcónticas, como ya no están, quedan los egregores y los parásitos. Entonces esos parásitos energéticos obviamente van a buscar zonas de cosecha y van a cultivar situaciones para que usted siga en estados anímicos que generen esa efluvia, toda esa energía densa, dañina, pegajosa, fastidiosa, para que estés en estados depresivos, pesimistas, fatídicos, morbosos, amarillistas, lujuriosos, y eso va acumulándose y te va enfermando a nivel mental, a nivel energético y a nivel físico, principalmente a nivel físico. Gente que dice, ay, yo no sé por qué tengo asiática, por qué tengo esta artrosis, esta artritis, por qué tiro tanto a pedorrea, tanto pedo, por qué será que huelo maluco, ay, yo no entiendo por qué. No, la clave está cómo has pensado, cómo has actuado, cómo hablas, cuáles son tus hábitos, qué es lo que has dejado de hacer, cuáles son esos vicios, esos caprichos y una cantidad de cosas que sinceramente en vez de favorecer perjudican y se acumulan con los años. Entonces una persona saludable sabe que al año se debe purgar máximo 2 veces, una purgada suave y una purgada fuerte. Después de las purgadas es bueno comer cositas que nos ayuden a recuperar la flora intestinal y sobre todo la microbiota, y de esa manera vamos regulando nuestro cuerpo. Resulta que la tierra también se purga, así de sencillo, y la tierra durante milenios ha tenido que cargar en los cuerpos sutiles de la tierra y en particular en el astral terrestre
en el bajo y medio una cantidad de mierda, basura y cosas que sinceramente se han acumulado por milenios. Eso alimentaba a entidades muy recesivas, arcónticas principalmente, y en particular a Yalbaoth. Y cuando empezaron las purgas estelares, esos pulsos energéticos desde el centro galáctico de nuestra galaxia y de todas las galaxias, cuando empezaron esas expansiones energéticas desde el centro de nuestros soles, en este caso el Sol nuestro empieza a liberar grandes llamaradas solares, grandes fulguraciones solares, grandes tormentas solares, viento solar, empiezan a barrer el sistema solar, empiezan a limpiar, a purgar el sistema solar, sobre todo por las energías maravillosas que empezaron a retirar, a remover todas esas densidades recesivas. Empieza a debilitarse las entidades arcónticas y al final por fin son removidas, quedando sus egregores, que es lo que están combatiendo con la interpretación errónea de creer que son arcontes cuando en realidad son los egregores de los arcontes. Estamos hablando formas de pensamiento arcóntico que tomaron conciencia y que no son como los arcontes, pero simulan ser, y que desafortunadamente son reforzados por la creencia de que son arcontes. Entonces, esas energías empiezan a parasitar y buscar desesperadamente fuentes de alimentación. Y esos parásitos energéticos que desafortunadamente forman parte de la fauna de la cuarta D, recuerden cuando hablamos de los rots y hablamos de esas formas energéticas que hay por ahí, hay una película que habla de Nopo, creo que se llama así, Nopo, que es una entidad que se come a la gente y que se disfraza como si fuera un ovni, aprovechando que la gente, ¡ay, un ovni! Vamos a hacer contacto con un ovni. Y realmente es una entidad come gente, pues en la película, se llama Nopo. Hay seres en la cuarta D que hay toda una fauna. Yo hice un video acá hablando de esa fauna. Hay una fauna maravillosa y de hecho algunas filtraciones de esa fauna que hay en la cuarta D es lo que alimentó los seres míticos de nuestras narraciones de duendes, hadas, gnomos y faunos y todas esas criaturas fantásticas que algunas forman parte de la gran fauna criptozoológica que hay en muchas narraciones y creencias de todos los pueblos de la tierra. Y fuera de eso, en ocasiones, a veces se filtran y aparecen por aquí, como ha sido el famoso Bigfoot, que en realidad forma parte de la fauna homínida que está evolucionando para convertirse en una humanidad que va a habitar la cuarta D, como reflejo de lo que fue el proceso de homínidos que vivieron en la Tierra, que dará origen, después de tantas manipulaciones genéticas que se dieron, a nosotros los humanos. Versión oficial, obviamente, estoy hablando, porque el proyecto Lirano es otro cuento. Entonces, ahí estamos viendo que también en esa fauna, que hay seres fantásticos, que ustedes vieran que hay unas cosas hermosísimas, y dentro de toda la cuarta D de todo el universo, hay unas formas de existencia que ustedes... Voy a tratar de sacar un video hablando de eso, voy a ver cuándo lo saco, porque es muy hermoso, pero también muy... De hecho, en algunos videos yo hablaba había una especie de criatura parecida a los tartígrados, pero de tamaño monumental, que se alimenta del viento solar de las estrellas y del polvo cósmico. Son, como decir, los seres herbívoros del cosmos, y llegan a ser muy grandes. Y también hay seres carnívoros, claro, también los hay. Hay algunos que devoran mundos, los devoradores de roca, que así los llamamos. Entonces, no se preocupen que en la vastedad del universo hay suficiente alimento para todos. Entonces no se preocupen que esos animalitos no son una amenaza realmente. Y existen en la cuarta D. La gente cree que la cuarta D solamente es en la Tierra, que la tercera D solamente en la Tierra. No, eso abarca todo el universo.
Cada dimensión abarca todo el universo. Entonces, al menos tanto el visible y el no visible. Hay criaturas bellísimas que se alimentan de lo que mal llaman materia oscura. Y son gigantescas. Y hay toda una fauna. Y así como hay toda esa fauna que equivalente a mamíferos, cetáceos, insectos, reptiles, digámoslo así, equivalentes, aves y todo, también hay parásitos. Hay equivalentes a zancudos, pulgas y garrapatas. Son muy incómodos incluso a nivel energético a veces. Pero solamente es cuando tenés muy baja vibración. Por eso imagínense el tormento. Por eso es que es como una especie de infierno, el bajo astral en la densidad cuando se corrompió. Hay unas cosas que sinceramente... Yo no sé si vieron una película que se llama Cloverfield Monstruo, la primera, cuando aparece el monstruo de ese hijo de mamá disque destruyendo Nueva York, la versión de Godzilla destruyendo Tokio, y se le desprenden parásitos. Unas criaturas extrañas que se comen a la gente y todo. Bueno, a nivel energético hay parásitos, sobre todo personas que son adictas a la masturbación, a las drogas sintéticas, a las drogas basadas en plantas, a hongos, a ácidos, adictas incluso al yagé y a la ayahuasca y todas esas vainas que generan, atraen parásitos que tienen una forma de, como de, no sé, voy a hacer una comparación. Hay un pequeño insecto chiquitico que es muy bueno incluso donde lo hay porque se alimenta de metales pesados. Ayuda a limpiar los suelos. Las cochinillas, así se llaman, las cochinillas, que desafortunadamente en la industria alimentaria, los colorantes de los famosos Doritos es polvo de cochinilla, para que lo sepan. Entonces resulta que estos parásitos, para ese tipo de personas, gente que vive en melodramas, que la gente muy tóxica, la gente que es muy venenosa para muchas cosas, tienen un parásito energético parecido a la cochinilla, pero en vez de tener paticas tiene ventosas, chupos, y crece, y se hace normalmente en esta zona, acá, y empieza a crecer y empieza a cubrirte la espalda, y las ventosas te empiezan a rodear, y cuando llegan a la zona de tu corazón, nada que hacer. Entonces es cuando la persona que es adicta, que hay en esos estados tan lamentables que vemos en las calles, en niveles peores de indigencia, ya ni siquiera se reconocen ni nada de eso. Entonces imagínense esos parasíticos. Bueno, resulta que dentro del plan cósmico divino se sabe que esos pequeños parásitos, nosotros no tenemos, digamos, los medios todavía directos para nosotros mismos limpiarnos, y si a eso le sumamos la inercia y la indisciplina de la gente, peor todavía. Entonces cuando se dan estas tormentas solares, estas grandes energías, se empiezan a limpiar de esos parásitos, y es una forma de purgar al sistema solar. Lo está haciendo el Sol. La Tierra también está haciendo lo suyo, y se está viendo en todos los planetas. Saturno se ha visto que ha estado cambiando las tormentas, Júpiter lo mismo, Urano, Neptuno, hasta Marte. Todos han estado en un proceso de purgada donde se están limpiando. Incluso se han visto cambios muy notorios en Venus y Mercurio. Mercurio se está viendo como si fuera un cometa. Tiene una cola. Se está viendo así, una cola de color rojizo. Y es porque las fuertes tormentas solares, por estar tan cerca del Sol, está barriendo la superficie de Mercurio, que literalmente no tiene atmósfera. Entonces está barriendo la superficie de Mercurio, y como Mercurio está tan cerca del Sol, tiene una traslación muy, muy rápida alrededor del Sol. Entonces está generando una especie de coma, o sea, de cola, que se está viendo con los telescopios más que todo, y es hermosísimo, teniendo en cuenta de que buena parte de la superficie de Mercurio está cubierta de diamantes. Entonces se están viendo todo eso, y resulta que incluso los seres de luz que salen del Sol para encarnar en mundos densos como la Tierra tienen que pasar primero por Mercurio, porque hay tanto
diamante en la superficie de Mercurio. Y de ahí pasar a Venus. Y de Venus pasan a la Tierra. Y de los que van saliendo de la Tierra van a Marte. Y de ahí siguen hacia lo que es las lunas de Saturno y de Júpiter. Ya Júpiter es otro cuento. Ahí ya hay civilizaciones muy especiales que están en sexta y novena. Pero bueno, no nos distraigamos, ya vamos a acabar. Entonces resulta y acontece de que hay una purga. Nos purgamos. Y la Tierra se está purgando. Ella ya inició la fase energética de purgarse ella. Por eso es que está cambiando la resonancia planetaria. Y eso se ve reflejado en los cuerpos mental de la Tierra y sobre todo en el cuerpo físico de la Tierra. En ese proceso de purgarse la Tierra para eliminar parásitos, y recuerden que cuando uno se toma un purgante, no se puede evitar que lo que se va por el sanitario no solamente son parásitos, sino a veces también van microbiota sana. Pero es que después de una purgada hay que recuperar flora intestinal tomando probióticos y ojalá kombucha natural. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente la Tierra está en este proceso de purgarse y se está empezando a sacudir todas esas larvas energéticas, todos esos parásitos energéticos, y los está empezando a consumir, los está vaporizando, por decirlo de alguna manera, por los cambios energéticos, y el Sol está ayudando con los barridos energéticos que se están dando. Y aquí viene el detalle, no estoy diciendo que nosotros seamos parásitos, ojo, que eso sería el cuento feliz para esos deshumanizantes de la New Age y sobre todo de la transhumanismo y de la ecología verde que por ahí está pululando con ideología de cierto corte zurdo. Pero bueno, no, la humanidad no es un parásito, pero hay ciertos comportamientos humanos que sí son parasitantes. Entonces, ¿cómo se está notando esta purgada en la Tierra? Ojo que este video es largo. ¿Cómo se está notando esa purgada de la Tierra? La Tierra, ¿qué está usando de purgante? La energía solar y el cambio frecuencial de su campo magnético interno externo. Ese es su purgante. Eso está haciendo que se esté ajustando todo en todas las estructuras del planeta a nivel energético, a nivel mental y sobre todo a nivel físico. Por eso es que estamos viendo ese caos en el clima. Estamos viendo mucha actividad volcánica y sísmica, estamos viendo marejadas extrañísimas por todo el planeta, estamos viendo sacudones de todo tipo. Se están yendo especies del planeta que ya cumplieron su ciclo y que están siendo trasladadas o a otros mundos 3D para servir de acompañamiento para aquellos que van a ir allá, o están trascendiendo, que es la mayoría, a esta Tierra en sexta D que está en este momento con nosotros simultáneamente, pero que por no resonar nosotros en ella no la estamos viendo. Y muchos de estos seres que se están yendo del planeta, animales, insectos, aves, plantas, en realidad no se están yendo del planeta, están cambiando de realidad. Porque la Madre Tierra es muy generosa, compasiva y amorosa, y muchas de estas criaturas son seres benévolos, incluso los cazadores. Entonces, cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, en las Islas Feroe, que es terrible lo que están haciendo esa gente, para mí no son bestias, no son humanos, y con el cuentico que están hablando de que es cultura, eso no es cultura. Asesinar animales inteligentes como las ballenas piloto, bueno, delfines incluso, y la manera tan cruel como lo hacen. Una cosa es que, listo, la pescaron y se murió el animal de una vez, pero otra es torturarlos como lo hacen. Es brutal. Estos animales, estos cetáceos, ya cumplieron su función en la Tierra y se están yendo a la otra realidad oceánica del planeta Tierra en sexta D. Y se están reuniendo con sus ancestros de Sirio, para que vayan teniendo nota. Lo mismo está pasando con los grandes árboles. Recuerde que la divina fuente no da puntada sin dedal.
Como estos chungos están arrasando con nuestros bosques, con sus discursos terribles que están sacando, sin darse en cuenta, están siendo instrumento para facilitar la salida de esta realidad, de los grandes bosques, de los grandes árboles centenarios y milenarios, hermosos, que ya están en un nivel de evolución que se ganaron por merecimiento, estar en esa otra realidad de esta tierra, en esta frecuencia de sexta D. Y pasa con insectos, con aves, con todo. Y eso también incluye con humanos. Pero para que se pueda dar ese desencarne biológico, material, orgánico, físico, se requiere que sucedan cosas, situaciones que faciliten esto. Cuando vos estás en planos mayores de conciencia, estás en sexta, séptima, octava, novena, allá no existe la muerte. Lo que hay en equivalencia es que cuando usted siente que ya cumplió un proceso evolutivo, ya no necesitas este vehículo en el que estás, simplemente tomas la decisión de desencarnar y continuar tu proceso en algo que tú mismo eliges por decisión propia, diseñas, sin importar el componente energético, sin importar cómo va a ser esa envoltura, usted lo diseña. Es más, como se lo está diciendo una suscriptora en esto ahorita, a mí me encanta esa vaina donde dice, ay, las películas son ¿de qué están hechas? Del material de tus sueños. Pues bueno, la misma cuestión es cuando vos estás en otros planos de realidad, en un nivel de conciencia mayor, los cuerpos que vas a utilizar como avatares, como vehículos para tu energía álmica, tu energía espiritual, están hechos del material que está constituido tu amor, tu conciencia amorosa. Por eso es que en esos planos los cuerpos son sutiles, son cuerpos que ya no son así fuertes, ostentosos, no. Son cuerpos que están hechos a la medida de un nivel de conciencia mayor, por lo tanto son sutiles. Y cuanto más nivel de conciencia tengas, más sutil es el cuerpo. Por lo tanto, ya no está constituido por elementos limitantes de materia densa, sino que ya son más cercanos a ser cuerpos etéreos y energéticos. Todavía se requieren como medio vehículo para poderte desplazar y tienen cierta forma. ¿Cómo es esa forma? Lo que usted en ese nivel de conciencia decida, no aquí, no como algunos dicen, ay, entonces yo voy a ser una hada hermosa volando en el infinito. No, eso lo está diciendo tu ego y tu mente limitada. Cuando estamos hablando en planos sutiles, en planos de conciencia más elevados, usted es práctico y muy imaginativo, entonces, y creativo. Lo que usted no se alcanza a imaginar. Entonces, claro, usted idea, diseña, proyecta, y en la medida de cuánto amor hay en ti, será el sustrato que conformará ese cuerpo avatar que vas a utilizar de vehículo en otra encarnación. Pero como ahí usted no está limitado por las cosas de la densidad y por el atrapamiento y todas estas vainas que tenemos acá, allá usted lo hace libremente cuando usted considera que ya es hora. Acá no podemos hacer eso porque estamos por un lado en el atrapamiento, por el otro lado en la ilusión, por el otro lado por el engaño, por la manipulación. Y como estos berracos te han manipulado utilizando tu desencarne, tu muerte como una forma de divertirse en ellos, entonces usted le queda muy difícil liberarse de esta carne. Entonces me voy a quitar mi existencia como acto libertario. No, señor. Peor. Entonces, ¿qué pasa? Como la divina fuente no da puntada sin dedal, la tierra, madre tierra, la energía femenina del planeta, en su infinita compasión, bueno, no tan infinita, más bien finita compasión, porque ella, a comparación de nosotros, tiene mucha más compasión, pero está en un nivel que está también en evolución. Ella ideó, igual eso sucede en muchos mundos de materia, una forma para facilitar en los mundos densos, y en este caso en la Tierra,
facilitar en la Tierra, que está en la 3D, y en los mundos densos que están en la 3D, en cualquier parte del universo que está en 3D, se ideó un sistema de desencarne mediante procesos que requieren un medio, una circunstancia, un agente o una situación para que se facilite ese proceso de transición. Está la enfermedad, está un accidente, está una situación entre personas, entre seres, está el animal que caza al otro animal, está la plantica que absorbe el sol, pero luego se muere y sus nutrientes vuelven a la tierra, los insectos se alimentan de ella, los insectos se cazan entre ellos y así la cadena energética trófica, ¿no? Entonces, en la tierra, la Pachagaya, el logos planetario, utiliza herramientas y medios que permitan y faciliten los procesos de desencarne, porque no es fácil desencarnar en densidades 3D. Ojo, digo, no es fácil, pero es muy común. A ver, yo creo que la palabra adecuada sería no es sencillo, porque aquí es muy fácil desencarnar. Bueno, digamos sí. Es más bien no es sencillo, esa es la palabra, el concepto adecuado. No es sencillo. Como no es sencillo desencarnar, se facilita, esa es la forma correcta, perdón, ahí sí hago la corrección. No es sencillo desencarnar en 3D, por lo tanto se facilita el desencarne. Y por eso nosotros tenemos un límite de existencia. Incluso en la época de la Tierra paradisíaca, en el pasado remoto de la época de Mule, Atlántida, Lemuria y toda vaina, uno podía vivir miles de años, pero tarde o temprano tu cuerpo fallecía. Que estas bellezas lo aceleraron es otro cuento, pero el punto es que hay que desencarnar. Y si estuvieras en planos de conciencia elevados, es muy sencillo, usted toma la decisión. Vea, por ejemplo, hay monjes, tanto cristianos, budistas, tibetanos, sufís, que cuando llegan a un estado muy elevado de conciencia y sienten que ya terminaron de continuar en esta tierra, ya terminaron su ciclo, de manera muy amorosa, toman la decisión de ir apagando su cuerpo lentamente. Empiezan con ayuno, empiezan con mínima actividad, empiezan a estar en etapas más prolongadas de silencio, hasta que el cuerpo envía el mensaje a todas las células de detenerse. Y la persona muere en total paz. Es como cuando tenemos un familiar que ha sido muy especial, muy amoroso, genial, y está enfermito, lo hospitalizan, la familia llega y él, bien, todo muy bien, habla y dicen, ¿saben qué? Estoy cansadito, voy a dormir, se duerme y se fue. Eso se puede lograr cuando ya tu cuerpo te está diciendo ya es hora de irse. Entonces, si usted logra superar el apego, el ego, el miedo, la vanidad, y usted entra en un estado compasivo, amoroso y de aceptación y gratitud, usted empieza a desconectarse y falleces en paz. A mí me contaron, por ejemplo, de esta señora, ¿cómo es que se llama? Susan Powell. Ella sufrió una enfermedad muy catastrófica, cáncer, y muy doloroso, por cierto. Y ella, según me cuentan, murió en un estado de paz impresionante, donde ella le dijo a su cuerpo que podía descansar, y ella empieza en un estado hermoso de irse desconectando de todo hasta que exhaló su último respiro. He conocido historias de personas así. Mi papá, voy a poner este ejemplo. Mi papá fue un hombre muy duro. No digo malo, pero sí fue muy duro, hizo cosas terribles. Pero él vivió un proceso de paz que demoró décadas,
en donde lentamente él se fue perdonando, lentamente él fue soltando, lentamente él empezó a entrar en un estado de conciencia que, sin ser un ser como nosotros, despierto y todas las vainas, él llegó a un punto donde entendió que ya no podía continuar luchando contra sí mismo y contra el mundo. Entendió que ya no tenía que seguir cargando con culpas del pasado, y empieza un proceso muy hermoso del despegue, que cuando se enferma él no perdió el humor hasta el final. Y me acuerdo el día cuando él va diciendo: mijo, estoy cansado. Después de que me contó una cantidad de cosas, después de que me decía que él estaba tranquilo, mandó llamar a un sacerdote, después de décadas de que él se había retirado de la iglesia, habló con el padre salió tan admirado que su papá es tremenda historia. Y me acuerdo que, mijo, estoy cansado. Y yo, bueno, pa. Y yo me acuerdo que lo acobijé. Y me fui para la casa, fui al trabajo y me llamaron: oiga, su papá murió en paz. Así, se fue. No puedo decir lo mismo de mi madre. Ella hasta el final cargó mucho su amargura, pero sus últimos momentos, según me cuenta mi hermano, ella solamente tuvo una idea en su cabeza: estaba preocupada por sus hijos, o sea, su amor de madre hasta el final. Y se fue. Entonces, yo he escuchado historias de personas que dicen que cuando ya por fin te descargas de todo y entras en ese proceso de aceptar que te vas en total paz. Entonces, como no todo el mundo hace eso, la gente vive apegada, con miedo, con vanidad y con una cantidad de vainas, hasta el colmo de: ay, yo quiero ir a esa quinta con mi cuerpo así de lindo, así. O sea, apegados: ay, yo me quiero encontrar con mi familia, que yo quiero estar con mi papá, mi mamá. O sea, todo apegado a esta realidad, identificado con este cuerpo, no contigo mismo, ni contigo misma. Y complican la cosa. El tema es que el ejercicio que hemos estado trabajando acá en el canal desde hace ya varios años, y lo que hemos estado hablando en los últimos videos, y sobre todo cuando mi señora comparte ese hermoso libro de Conversaciones con Dios, dándole los derechos de autor a ese señor, es precisamente prepararnos para entender que si llegara el caso que en una de estas barridos que está haciendo la Tierra, en su purgarse y limpiarse de estas energías, entre esos parásitos que ella está limpiando, puede haber microbiota saludable que se va a ir en esas purgas. Y nosotros somos, al menos la gente buena de acá, la gente chévere, somos quizás esa microbiota buena que tiene la Tierra, y que dentro de la purgada que se está haciendo la Tierra es posible que nos vayamos en uno de esos barridos que está haciendo la Tierra para quitar parásitos. Por eso es que el mensaje que me llegó hace unos días fue: deben prepararse en las comunidades para cuando sucedan estas cosas y pase lo que va a pasar, para que los que están aquí empiecen el proceso de adecuar los espacios, los ambientes, los lugares donde estemos reunidos, para empezar a recibir las almas nuevas que van a venir a la Tierra, a vivir un nuevo proceso hermosísimo, que luego lo contaré. Y entonces es muy probable que aquellos que nos vayamos dentro de esas purgadas siendo microbiota buena, volvamos otra vez a la Tierra, si así lo decidimos. Si no, continuamos nuestro proceso en otra parte, no hay ningún problema. Por eso es que lo que viene para la Tierra es como cuando una persona, después de purgarse, necesita consumir probióticos para volver a recuperar la flora intestinal. Entonces va a llegar muchas almas muy bellas, de hecho ya empezaron a nacer algunas, y hay otras que no van a nacer, se van a manifestar y van a ser físicamente visibles.
y van a estar acá trabajando en la tierra en la siguiente fase, que es la de recuperación, reparación y adecuación. Entonces, en todo esto, mi invitación que les doy a ustedes es que la tierra se está purgando y se está limpiando de muchas malas energías y sobre todo pensamientos densificados y enquistados que son alimento de parásitos y larvas energéticas y de ciertos egregores. Y como la gran mayoría de la gente no quiere o no tiene la manera de entender que hay un proceso que podemos limpiarnos a nosotros mismos, la tierra va a iniciar procesos de facilitar esa limpieza. A muchos solamente va a ser que te van a limpiar en los cuerpos sutiles, en los más densos, esos parásitos que están adheridos a ti. Entonces van a ver sensaciones, sentimientos y cosas en tu cuerpo que vos decís, ve, me estoy como limpiando. Y habrá otros que por lo necios, tercos, inertes, enquistados o extremadamente, porque no hay nada que los haga cambiar, se irán en esos procesos. Y hay otras personas, muchos de ellos ya son mayores, o personas que, ay, como era de bueno él, porque se tenía que morir. No, porque ya cumplió. Entonces hay personas que ya cumplieron, y como ya se acabó el atrapamiento, ya no hay samsara, ya no tienen por qué estar acá. Y muchos de ellos están diciendo, no, yo no quiero seguir en la tierra, quiero volver a casa o quiero seguir en otro mundo. Y como ya están liberados de eso en esas otras realidades, la cuarta D, ya no hay posibilidad de que los engañen. Obviamente no faltarán esos parásitos y algunos egregores que están en la cuarta D jodiendo todavía para ver qué incauto ingenuo cogen. Pero de todas maneras es un proceso. Por eso es que va a haber muchos seres en el bajo y medio astral que van a ser retirados y removidos. Por eso es que estamos viendo tantas tormentas. Vea lo que pasó por ejemplo en Texas con esas grandes inundaciones donde mucha gente se fue. También muchos animalitos, muchos árboles, pero lo que no supo algunos es que allá se abrió un portal donde se retiró mucha energía recesiva del bajo astral. Fue barrida por esas tormentas. Y espere cuando vengan los huracanes de octubre y la temporada de tornados, que va a ser más intensa que en años anteriores, porque ahora vienen con la misión de recoger toda esa recesividad, todo eso que está pegado por ahí, y van a barrer. Es como dicen, una purgada fuerte. Entonces ese purgante fuerte que está tomando la tierra se va a manifestar. Entonces, en vez de ver el melodrama, que si bien es cierto, es triste, son personas que se han ido, a seres queridos, seres cercanos, hombre, por un lado saber elaborar el duelo, pero por el otro lado alegrarse de que se están yendo a algo mejor y que ya cumplieron su ciclo. Y que los que van a continuar sus procesos en 3D no van a ir de castigo. Aquellos que sigan creyendo de que deben ser castigados, ojo, porque eso es señal que usted todavía no está preparado. Entonces, todo hay que confiar en la divina fuente. Ahí les dejo, espero que lo disfruten. Habrá un próximo video donde vamos a hablar de esa fauna, que si bien ya he hablado en un video hace tiempo, de pronto vamos a complementar, vamos a ver qué información me llega y vamos a profundizar de esto que estoy hablando. Vamos a ver si vamos a tener a mi señora ahí conmigo para que hablemos de eso en esa reflexión y a entender que esto no es malo, no es negativo, no es terrible lo que está pasando. Forma parte de algo que, si bien los chungos quieren torcerlo y hacerlo a su parecer, ellos no pueden violar o vulnerar los acuerdos colectivos supraconscientes. Entonces, ánimo, todo va a estar bien, y que sea lo que vaya a pasar, recuerden, si usted está identificado con este cuerpo, es muy posible que te toque muy duro. Pero si usted ya logró trascender esa idea y que has agradecido y eres agradecido con este cuerpo, sabes que es solamente un vehículo, porque tu vida continúa. No es resignación, es madurez. Entonces, un abrazo cósmico. No olviden, por favor, ayudemos a reventar el algoritmo, a romper el shadow ban. Vamos a darle like, por favor, a la gente que no le está dando like al canal. Vea, se los digo de corazón, por favor, simplemente para romper el shadow ban, colabórenme con esto.
No les dé pereza. Ojalá que este video, en vez de tener 200, 300, 400 likes, tenga 2000, 3000. Así usted no le nazca, por favor. Simplemente le digo, deje soltar su generosidad. Denle a esta vaina para ver si logramos salir del Chaudumban y le rompemos esa malicia de algunas personas que han querido sabotear este canal. Compartan los videos, colabórenme con eso, dejen rodar los videos hasta que se termine para que el algoritmo funcione a favor nuestro. Usemos estas cosas que normalmente hacen contra nuestra a nuestro favor, y les agradecería mucho su apoyo, sinceramente. Y ojalá para lo de los viajes que les estoy comentando haya gente que se anime a colaborar, y avisaré en su momento para ver cómo hacemos para que nos encontremos en esos sitios. Un abrazo cósmico, muchísimas gracias y espero que todo esté muy bien. Y ya iremos hablando de otras cositas bien interesantes, sobre todo con ese cuantico de, ay, yo soy una soldada psíquica. Ay, Dios mío, los MK Ultras por ahí. Pero bueno, de todas maneras, un abrazo cósmico. Se me cuidan bastante, sean chéveres y felices. Y como dice, comamos perdices. Con mucho amor, amor en acción, somos profundamente amados. Gracias.